En espacios preferenciales para ambos casos. 2, 4. En periódicos digitales en Internet, 1 espacio al mes. 3. Enviar semestralmente un informe de dichos productos comunicacionales difundidos al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, el que a su vez verificará el contenido de los mismos. 4. En caso de incumplimiento de lo establecido en el numeral 3 precedente, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 17 del presente Decreto Supremo. Capítulo V. Ámbito económico. Artículo 14. Obligaciones. Primero. El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de inversiones públicas, para lo cual las máximas autoridades ejecutivas deberán incluir en la programación operativa anual acciones contra el racismo y toda forma de discriminación, tomando en cuenta a los sectores en situación de vulnerabilidad, y darán cumplimiento a acciones adoptadas en el Plan Nacional de Acción contra el Racismo y toda forma de discriminación, otras políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Segundo. Las entidades privadas podrán prever recursos económicos para la implementación de acciones contra el racismo y toda forma de discriminación. Título tercero. Faltas y sanciones que constituyen racismo y discriminación. Capítulo primero. En el ejercicio de la función pública. Artículo 15. Faltas en el ejercicio de la función pública. Primero. Se consideran faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes. 1. Agresiones verbales, que consiste en toda expresión o ataque verbal, que de forma directa realiza una persona hacia otra por motivos racistas o discriminatorios con la intención de ofender su dignidad como ser humano. 2. Denegación de acceso al servicio, entendido como la restricción o negación injustificada o ilegal de un servicio por motivos racistas o discriminatorios. 3. Maltrato físico, psicológico y sexual, que consiste en todo acto o comportamiento que tenga motivos manifiestamente racistas o discriminatorios, que cause daño psicológico o físico, que no constituya delito. 2. Los motivos racistas son aquellos que se fundan en razón a la raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o al pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio. 3. Los motivos discriminatorios son aquellos que se fundan, de manera ilegal, en razón al sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta. 4. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas. 1. Son faltas leves, las previstas en los numerales 1 y 2 del parágrafo primero del presente artículo. 2. Son faltas graves, el incurrir en la comisión de una falta leve, habiendo sido anteriormente sancionado por otra leve. 3. Son faltas gravísimas, la prevista en el numeral 3 del parágrafo primero del presente artículo o la comisión de una falta leve, habiendo sido sancionado anteriormente por otra grave. Capítulo segundo. Faltas y sanciones en los medios de comunicación. Artículo 16. De las faltas, se consideran faltas de los medios de comunicación, cualquiera sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias, que se traducen en las siguientes. 1. Expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios. 2. Difusión sistemática de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios, en propagandas, espacios pagados, avisos solicitados y publicidad, que inciten al odio, desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupos de personas. 3. Defensa o elogio de los actos de racismo o discriminación con el fin de justificar el odio, la violencia o la persecución de determinada persona o grupo. Artículo 17. Sanciones. Las sanciones previstas para los medios de comunicación son las siguientes. 1.
Sanciones de primer grado, serán sancionados con 10 a 150 días multa, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 16 del presente decreto supremo, por primera vez. 2. Sanciones de segundo grado, serán sancionados con 151 a 300 días multa, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 16 del presente decreto supremo, por segunda vez. 3. Sanciones de tercer grado, serán sancionados con inhabilitación temporal de funcionamiento de 150 a 360 días calendario, los medios de comunicación que hayan incurrido en las conductas de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 16 del presente decreto supremo, por tercera vez. En las posteriores reincidencias se aplicará directamente la máxima sanción establecida en el presente numeral. Artículo 18. Daños, perjuicios y cumplimiento de obligaciones. Primero. Independientemente de la sanción administrativa impuesta, el medio de comunicación cubrirá el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado, que serán determinados judicialmente. Segundo. Se salva el derecho de repetición del medio de comunicación. Tercero. La aplicación de sanciones no exime a los medios de comunicación de la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones laborales. Artículo 19. Inicio directo del procedimiento sancionatorio. La AT iniciará directamente el procedimiento sancionatorio, sin necesidad de intimación previa, cuando los medios de comunicación incurran en las faltas descritas en el artículo 16 del presente decreto supremo. Capítulo 3. Disposiciones de aplicación común. Sección 1. Exención de responsabilidad. Artículo 20. Actos que no constituyen racismo ni discriminación. Los actos que no constituyen racismo ni discriminación son los siguientes. 1. Las medidas especiales, sean políticas, normas, planes u otras acciones afirmativas, en cualquier ámbito, encaminadas a lograr la igualdad para las personas en situación de vulnerabilidad. 2. En el ámbito educativo y laboral, los requisitos académicos previamente establecidos con carácter general y público. 3. Trato diferenciado o preferente para niños, niñas, personas adulto mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial u otras que por su condición de salud así lo requieran. 4. El manifestar defectos de normas o actos legislativos, administrativos o judiciales, independientemente de la autoridad o servidor público que las propusiese o adoptase, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, siempre que no contengan ofensas de contenido racista o discriminatorio. 5. La exigencia de requisitos relativos a la integridad física y la salud corporal en las escuelas de formación de ciertas profesiones, artes, deportes u oficios que por su naturaleza los demanden. 6. Denegar el acceso al servicio en establecimientos y lugares públicos cuando la persona 6.1. Se encuentre en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas. 6.2. Se encuentre portando armas u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 6.3. Ocasione o haya ocasionado disturbios dentro del establecimiento. 7. Cuando se produzcan o exista riesgo de pandemias, el Ministerio de Salud y Deportes podrá imponer restricciones administrativas por razones de salud pública y de enfermedades infectocontagiosas, mediante resolución expresa. Artículo 21. Conductas que no generan responsabilidad directa para los medios de comunicación. La publicación o difusión de ideas y mensajes racistas y discriminatorios no generará responsabilidad directa al medio de comunicación en los siguientes casos. 1. Cuando se publiquen o difundan como parte de cobertura informativa o de las tareas propias de la comunicación, sin que constituyan defensa o elogio de acciones de racismo y discriminación. 2. Cuando sean expresiones de terceras personas difundidas en programas en directo o con participación de la audiencia. En este caso, de conformidad a las normas de ética periodística, el medio de comunicación deberá advertir al público de abstenerse de expresiones de naturaleza racista o discriminatoria e interrumpir la declaración. En caso de que el medio de comunicación no aplique su autorregulación y de persistir la infracción será pasible a las sanciones establecidas en el artículo 17 del presente decreto supremo. 3.
Cuando corresponda a un programa independiente en espacios alquilados en radio y televisión, el responsable directo es la, director, productor, conductor, o la, que contrate el espacio del programa emitido. En caso de que el medio de comunicación no advierta y permita la infracción, será pasible a las sanciones establecidas en el artículo 17 del presente Decreto Supremo. Sección segundo. Remisión al Ministerio Público. Artículo 22. Deber de remitir al Ministerio Público. Primero. Cuando como resultado del proceso interno o administrativo, se determine que existen indicios de responsabilidad penal por tratarse presuntamente de un acto de racismo o discriminación que se adecue a cualquiera de las conductas descritas en el Código Penal, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, exceptuando las conductas señaladas en los artículos 281 quinquies, 281 sexies y 281 nonies. Segundo. Las disposiciones del presente artículo serán aplicadas por las entidades públicas y privadas. Artículo 23. Autonomía de la sanción. La aplicación de las sanciones administrativas y disciplinarlas se cumple sin perjuicio de la acción penal que pueda ser iniciado en aplicación a la Ley N. 045. Artículo 24. Pago y conversión de las multas. Primero, las sanciones económicas deberán ser pagadas en un plazo máximo de 15 días hábiles desde su notificación con la resolución. 2. En el caso de los medios de comunicación, el incumplimiento del parágrafo precedente, conforme a procedimiento, dará lugar a la apertura de la vía coactivo fiscal para el cobro de la deuda, pudiendo solicitarse como medida precautoria la anotación preventiva de los bienes del medio de comunicación. 3. Los medios de comunicación podrán solicitar, en el plazo de 10 días hábiles de recibida la notificación con la resolución, que un 50% de la sanción económica impuesta sea convertida en su equivalente en espacios dentro de su programación o publicación, destinados a la promoción del derecho a la igualdad y no discriminación. Sección tercero. Procedimientos. Artículo 25, de los procedimientos y sanciones administrativas. Para efecto de la responsabilidad administrativa y disciplinarla por actos de racismo y toda forma de discriminación establecidos en la Ley N. 045, se aplicarán las leyes N. 2027, N. 1178, N. 2341, N. 1632 y demás disposiciones que correspondan. Disposiciones finales. Disposición final primera, la autoridad competente para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador a los medios de comunicación, aplicará el procedimiento administrativo para las autoridades de fiscalización y control social en todo lo no previsto por el presente Decreto Supremo. Disposición final segunda, todas las instituciones públicas y privadas, en el plazo de 45 días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberán incorporar en sus reglamentos internos, de personal o disciplinarios, los principios generales de la Ley N. 045 y las faltas que constituyan actos de racismo y discriminación señalados en el parágrafo primero del artículo 13 y el parágrafo primero del artículo 14 de la misma norma, como causal de proceso interno y su sanción correspondiente. Disposición final tercera, todas las instituciones públicas y privadas deberán remitir una copia de su reglamento interno al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, en el plazo máximo de 90 días calendario, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 5 días del mes de enero del año 2011. Firmado. Evo Morales Aima, David Choquehuanca Céspedes, Osear Coca Antezana, Sacha Sergio Llorenti Solís Ministro de Gobierno e interino de Transp. Y lucha contra la corrupción, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacera, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Fernando Vicente Vargas, Antonia Rodríguez Medrano Ministra de Des. Produc. Y Economía Plural e Interina de Economía y Finanzas Públicas, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velázquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Chacoyotola, Carlos Romero Bonifaz, Zulma Yugar Párraga.